encarnada de la libertad de una persona debe estar precedido de su correspondiente obligación para ser merecidamente atendido y respetado. ¿Dónde inician los derechos de la persona? ¿Dónde? ¿Será que solamente inicia con la vida? ¿Desde qué momento inician los derechos? Desde la concepción. Desde la concepción, porque esa persona ya tiene derechos. Existe, ¿no? No podemos abortar. Sí podemos, no debemos. Es considerado un delito. Es considerado un delito. Pero si nos ponemos a analizar, ¿no? ¿Qué delito es más fuerte? ¿Para qué? Para traer niños que están abandonados. Pero los derechos de una persona inician desde el momento de la concepción y ¿dónde terminan? La muerte. Ya, pero también ¿dónde pueden terminar esos derechos? ¿Dónde comienzan los derechos de los demás? Yo, para exigir, ¿qué debo dar? Respeto. O sea, si yo quiero que se respeten mis derechos, debo respetar los derechos de las demás personas. Una ley se infringe, no tomamos en cuenta, esa ley tiene su... Todos sabemos, directa y indirectamente, personas analfabetas, aunque dice que se ha abolido el analfabetismo en Bolivia, creo que no, todavía hay personas que lo saben, pero indirectamente saben que ciertas conductas van a tener una acción, va a tener su sanción. ¿Por qué? Porque si yo mato a esa persona, yo sé, será que porque no sé leer y escribir, puedo decir es que no sé leer y escribir y no sabía y lo maté por eso. No, sabemos que es una actitud mala, es una acción mala que va a tener su consecuencia y nosotros debemos respetar como abogados, como personas de leyes y como personas comunes y corrientes. Y ayudar a las demás personas a que también respeten. Cuando una persona va a ir a su oficina, ustedes deben averiguar todo. Pero también exigirles a esas otras personas que respeten. ¿Qué haría en el caso de que viene una persona y no quiere pasar asistencia familiar? Le dicen no quiere. Ustedes como abogados, ¿qué hacen? ¿Le dicen que no pase? Ustedes son abogados del que no quiere pasar del demandado. ¿Qué le van a decir? La ley 603. ¿Es una? ¿Será obligación? Yo lo veo mal. A ver, los hombres, ¿qué dicen? ¿Es obligación? Los hombres. El doctor es un deber, pero es obligatorio por la ley, ¿no? Es un deber de cada hombre ser responsable por los hijos. Esa es la palabra, responsabilidad. ¿Qué dicen las mujeres? Es mi deber y responsabilidad como padre. ¿Y de las mujeres cuál es su responsabilidad? Tanto de la mujer del hombre. La asistencia familiar se otorga en base a las y las posibilidades de los padres. Pero es una responsabilidad. Ese niño tiene derechos, ¿no? Y tampoco podemos maltratarlo. Yo escuchaba, ¿no? Esa pugna cuando hay un divorcio, ya tomamos, ¿no? De la obligación para hacer. Si yo quiero como padre tener la custodia de mis hijos, voy a hacer todo para tenerlo. Los varones, yo quiero tener la custodia, voy a hacer todo para que ellos estén conmigo. Bueno y malo, Dependiendo de la situación y generalmente hacemos mal todo y los abogados somos quienes, porque el cliente les dice y el abogado lo ejecuta, sin importar cuál es la situación, claro, y las consecuencias. Hoy hablamos del peritaje psicológico por una psicóloga forense, porque se está haciendo tan daño a esos niños, a esos muchachos, que cada que vuelven de donde el papá, insultan a la mamá.
mis derechos, yo como padre tengo derechos, como madre tengo derechos a tener a mi hijo. Y si yo como varón no tengo a mi hijo, ¿cuál es la consecuencia para la mamá? ¿Qué deberá hacer? Pagar asistencia, porque aquí estamos en esto mimetizados en que es el hombre el único que debe pasar asistencia familiar y el único que va preso en caso de no pagar, y no es así. ¿Cuántas veces hay una señora que la tengo cada 6, 8 meses hasta un año? Entra y sale de la cárcel, no paga la asistencia familiar y es mujer. Así que va para ambos lados. Los derechos de ustedes concluyen donde empiezan los de los demás. Los de los niños es para ambos. Si yo quiero exigir ver a mis hijos y no paso asistencia familiar, ¿será que me van a prohibir? A ver. Porque es un derecho. Pero, ¿y si no pago la asistencia familiar? No. Si no pago es mucha sinvergüenzura. Ajá. De cualquier lado que venga. Si no pago. Pero no obstante, el hecho de no pagar asistencia familiar no significa que esa persona pierda sus derechos. En familia seguramente ya van a llevar en qué casos ustedes van a ver cómo las personas pierden ese derecho de veras. Pero claro, si los vamos a corretear con el mandamiento de aprehensión, ustedes creen que se van a acercar. Tiene un doble. A quienes son varones, porque también ahora la ley sanciona a las personas que provocan ¿qué tipo de violencia sería? Económica. Ya está tipificado. Económica. Porque vamos a ver en la ley 348 qué tipo de violencias existen, psicológica, económica. Y hay también, para los varones no se preocupen, hay una asociación que está a nivel nacional juntándose para cambiar ciertas disposiciones y no se las utilice como medio de extorsión. Y nosotros los abogados no jugamos, porque también esa persona tiene derechos. El problema es, ya hablamos con los fiscales eso, que ven 348 y ¿cuál es la línea? No, ¿cuál es la línea? ¿Qué va a hacer? ¿Han denunciado? ¿Qué es lo primero que se realiza? Una investigación. ¿El fiscal qué debe hacer? Ya, investigar. Y si ve indicios, ¿qué va a hacer? ¿A qué tiene resolución? Ya, ¿qué tipo de resolución? La de... por el momento es denunciar. ¿Qué resolución va a emitir? Una imputación formal. Y en la ley 348, tanto en delitos de violencia sexual como 348, está siguiendo una línea directa donde la imputación, basta que veamos 348 y es también una manera de escarmiento hacia los varones, pero vamos a realizar y van a ver ese tipo de investigación que más adelante se tiene y se debe con total equilibrio, porque también lo que están pidiendo es una sanción para aquella mujer que ha denunciado pero no ha sido comprobado. Inclusive cuántas mujeres se han hecho pegar y lo han denunciado a la pareja, ¿no? Así que, ¿y la habilidad de quién es esa? Del abogado. O sea, es que ese es nuestro trabajo, la habilidad. ¿Qué hace el Ministerio Público? Recolecta. ¿Qué hacen cuando somos abogados particulares? Pedimos todas las pruebas que se pudieran encontrar. ¿Para qué? Para iniciar esa demanda. Así que debemos tener ese cuidado de también nosotros respetar y hacer respetar los derechos de las otras personas. Porque ¿para qué están estudiando derechos? Para ganar dinero. Para vengarme, doctora. Para vengarse, porque van a decir, ¿no? Cuando somos abogados, nosotros solo gastamos papel, porque todo lo demás, ¿no? Pero que el tiempo ayude
a bajar esa adrenalina y que sea más que para vengarse, para exigir justicia, porque si quiero vengarme, ¿por qué? No van a ir a quemar el auto del ex, ¿no? ¿Han visto en Santa Cruz? O sea, le ha ido a quemar el auto al ex, porque han terminado la relación y lo ha llamado y le ha dicho, puedes buscar tu auto, no sé dónde, el auto incendiado. Pero ¿quién se ha perjudicado? Aquí hay un delito. ¡Ay! Robo, porque se ha llevado el auto y encima lo ha incendiado. ¿No? Así que la venganza nunca es buena, decía el Chavo. Lo ven, mata el alma y la envenena. ¿Ya ven? Vamos, quienes hemos visto el Chavo por tantas generaciones, ustedes, yo, siempre decía, alguna vez he escuchado, siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Acá se hace y acá se hace. ¿No? Somos abogados y esa nuestra credencial nos abre las puertas de muchos procesos, pero tampoco vamos a hacer abuso. Doctor. Bueno. Hay algunos contenidos que con el grupo paralelo se los ha pasado por alto. Bueno, recién en casa, pensando en la secuencia de las lecciones que tenemos, he reparado en ese detalle y me he dado cuenta de que se han omitido involuntariamente esos contenidos que sí son importantes antes de que ingresemos propiamente a esta lección que intitula Actividad Procesal. Hay necesidad de explicar algunos artículos que después van a servirnos como auxilio para comprender esta lección. Entonces, voy a remitirme a esas disposiciones que no las hemos explicado y que considero son el preámbulo, son la antesala para recién abordar la próxima clase esta lección. Con esa explicación voy a reproducir un artículo que dice lo siguiente. Después ustedes me van a decir de qué artículo estoy hablando. Los jueces y tribunales, para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones, deben requerir el auxilio de la fuerza pública y de adoptar otras medidas necesarias. Voy a repetir esto. Los jueces y tribunales, para el cumplimiento de los actos que ordenen, deben, en el ejercicio de sus funciones, deben requerir el auxilio de la fuerza pública y de adoptar otras medidas necesarias. Ese es más o menos el artículo. No lo estoy diciendo de memoria, lo estoy explicando. ¿Ha encontrado esta disposición? Los jueces y tribunales, para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones, deben requerir el auxilio de la fuerza pública
y de adoptar otras 122. medidas necesarias. El 122. 122, ya. Ténganlo presentes, 122. Que repito, no se lo ha dicho de memoria, pero ese es el sentido, esa es la interpretación. Ahora, como ya es habitual, han debido ustedes además percibir de que en todas nuestras clases realizamos un contraste, una comparación de lo que explicamos en nuestra materia, Derecho Procesal Penal, con lo que ya tenemos previsto en Derecho Procesal Civil. Han debido advertir que siempre es una relación. En el Código Procesal Civil hay un artículo que más o menos prescribe lo siguiente, que los jueces, para que sus decisiones sean cumplidas, van a solicitar el auxilio de la fuerza pública y, en su caso, van a imponer medidas pecuniarias a las partes que se resistan al cumplimiento de sus resoluciones. Bien, esto que estoy en este momento comentándoles está igualmente en el Código Procesal Civil, pero no de manera literal. Lo estoy explicando para que me comprendan. ¿En qué artículo? En el Código Procesal Civil, ¿verdad? Pueden auxiliarse los que tienen en este momento. En el artículo 7, si mal no recuerdo, los que estén con el Código Procesal Civil, por favor, díganme qué título tiene este artículo 7. Capítulo primero, función jurisdiccional. Préstame. Ya, no es ese. Pero sí es el 9. El 9 del Código Procesal Civil. Tiene un título, dice obligatoriedad. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, de la lectura que hicimos primero del artículo 122, se dijo que los jueces y tribunales, para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones, se van a ver obligados a recurrir al auxilio de la fuerza pública y de adoptar las medidas. Este artículo 122 con el artículo 9 del Código Procesal Civil tienen íntima vinculación. Bien, ahora reportamos la teoría, porque el legislador ha tenido que recurrir, a la doctrina para poder redactar este artículo 9 del Código Procesal Civil y del artículo 122 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué dice la doctrina al respecto? La misión institucional de la jurisdicción se plasma, se configura, se materializa mediante la conjunción de tres poderes. No sé si esto lo expliqué en una de nuestras pasadas lecciones a ustedes. Si no lo hice, que valga la oportunidad. La misión institucional de la jurisdicción se materializa a través de tres poderes. ¿Cuáles son esos tres poderes? El poder de la documentación, el poder de la decisión y el poder de la coerción. A su turno, cada uno de estos poderes, ¿qué explicaciones tiene? El poder de la documentación se focaliza en la generación de pruebas. No solamente pruebas documentales, sino todos
los medios de prueba que están consagrados en la ley. ¿Cuáles son esos medios de prueba de los que se valen las partes? A ver, esto ya tiene que salir documental. Y la prueba documental, testificar, presunción, inspección, reconstrucción, todos. Entonces, repito, el primer poder, que se llama por la doctrina poder documental, no solamente se refiere a la generación de prueba documental, sino a todos los medios de prueba que están legalmente instituidos en las leyes, en los códigos. ¿Cuáles son esos medios de prueba? Ya los han referido. Prueba documental, prueba pericial, prueba testificar, presunción, inspección, reconstrucción, todo eso. La pregunta es esta. Este poder de la documentación que implica todo un universo de pruebas, ¿a quién corresponde? ¿Quiénes son los encargados de generar estas pruebas? Las partes. En nuestra asignatura, ¿quiénes son las partes? En delitos de orden público Víctima sería y el el fiscal, imputado. El acusador público o privado y el imputado. Entonces, sobre estos sujetos procesales que los he nombrado y que son partes, hay esta responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? De generar prueba. Pero no solamente prueba documental, estoy repitiendo varias veces, sino todos los medios de prueba que los tenemos consagrados en las leyes. Bien. ¿Cuál es el segundo poder de la misión institucional de la jurisdicción? El segundo poder de la misión institucional de la jurisdicción se denomina poder de decisión. Poder de decisión. ¿Y cómo se explica este segundo poder de decisión? ¿Quiénes deciden o quién decide El juez. el conocimiento de un proceso? El juez. Los jueces. Los jueces son los que tienen esa labor de decidir, de resolver una causa. ¿Cómo deciden o cómo resuelven los jueces una causa? A través Una de contienda? resoluciones. A través de resoluciones judiciales. A través de resoluciones judiciales. ¿Qué tipo de resoluciones judiciales caracterizan la labor de los jueces? Decretos, Autos interlocutorios, sentencias, autos de vista y autos supremos. Segundo poder, ¿verdad? Y dije al comienzo de este discurso que la misión institucional de la jurisdicción se plasma, se materializa por tres poderes. Hemos explicado el primer poder de la documentación, que es todo un universo de pruebas y que generalmente es de responsabilidad de ¿quiénes? De las partes. El segundo poder de la decisión, que corresponde a los jueces, como se plasma por el pronunciamiento de resoluciones judiciales. Y el tercer poder de la misión institucional de la jurisdicción es el poder de la coerción, o sea, poder de la fuerza. Lo explicamos, al igual que nosotros. Si los jueces deciden pronunciando resoluciones judiciales, y de estas resoluciones judiciales la más importante es la sentencia, porque la sentencia pone fin a un litigio. ¿Me comprende? No es que estés restando importancia a las otras resoluciones judiciales, no es que estés restando importancia, pero tenemos que asumir que de todo ese conjunto de resoluciones judiciales, la más importante es la sentencia. Los decretos, los autos interlocutorios también son importantes,
pero no me canso de repetir de que la sentencia es la más importante. ¿Por qué? Porque pone fin a un litigio, resuelve un conflicto, resuelve un litigio. Bien, ¿qué sentido tendría que esa sentencia que pronuncia el juez por la que va a resolver un litigio no se cumple? ¿Comprende? Que no se cumple, que hay una especie de entorpecimiento por cualquiera de las partes. Generalmente el entorpecimiento sobrevendría del perdedor. El perdedor no se encontraría satisfecho con esa sentencia, ¿comprende? Por lógica. Y vería la forma, qué sé yo, más astuta de eludir el cumplimiento de esa sentencia. Se valdría de una serie de artimañas. Por eso es que sobreviene el tercer poder, que es de la cohesión de la fuerza. Y este tercer poder de la cohesión de la fuerza, ¿a quién se le encomienda? La policía. La policía. ¿A quién? La policía. A la fuerza pública, a la policía. El juez se ve en la necesidad de acudir a la fuerza pública, a la policía, para que sus decisiones se cumplan. Se cumplan, lamentablemente, en muchas ocasiones a la fuerza. Lo ideal sería que una sentencia sea acatada por las partes por convicción, que en este caso acusador público, acusador privado, imputado, estén convencidos de que esa sentencia está haciendo justicia, lo ideal. Pero no sucede esto. Por eso es que las sentencias casi siempre se cumplen por obligación y no por convicción. Lo ideal sería que una sentencia se cumpla, se acate por convicción. Pero como no sucede, las sentencias se acatan, se cumplen por obligación. A veces la policía interviene y esas decisiones tienen que cumplirse a la fuerza. ¿Por qué todo este discurso? Para que comprendan la lectura a cabalidad de este artículo 122 del Código de Procedimiento Penal, que dice: los jueces y tribunales, para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones, deberán acudir muchas veces al auxilio de la fuerza pública o de asumir otras medidas. ¿Y qué otras medidas podrían asumir los jueces para que esas sus resoluciones judiciales se cumplan? Imponer multas progresivas, compulsivas, para que sus decisiones se cumplan. ¿Me comprenden? Esto, que lo estoy, repito, explicando, creo, con la claridad suficiente, se vincula con ese artículo 7, dijimos, ¿verdad? 9 del Código Procesal Civil. Se complementa. Se complementa. Bien, era necesario explicar este artículo 122 del Código Procesal Civil, porque con seguridad en el examen va a haber una pregunta que esté formulada de la siguiente manera: ¿cómo se configura o cómo se materializa la misión institucional de la jurisdicción? Y la respuesta va a ser a través de 3 poderes: el poder de la documentación, el poder de la decisión y el poder de la coerción. ¿Está claro? Bien, vayamos al artículo 123 del Código Procesal Civil. Perdón, del Código Procedimiento Penal. ¿Qué título tiene este artículo 123? Resoluciones.
Resoluciones. Resoluciones. Aquí estamos en el segundo poder. ¿Qué dije del segundo poder? El Decisión. segundo poder incumbe a quiénes, a los jueces y tribunal. ¿Y cómo se hace efectivo este poder? A través Por el de pronunciamiento de resoluciones judiciales. De las resoluciones judiciales, repito, que pronuncia el juez, están los decretos, autos interlocutorios y sentencias. Bien. Este artículo 133 se refiere a ese segundo poder. 123, perdón, 123. Estas resoluciones judiciales, ¿en qué actos se van a pronunciar? Generalmente, de acuerdo a los principios que gobiernan el proceso penal. Estos decretos, estos autos, estas sentencias, ¿dónde se van a pronunciar? ¿O en qué acto? en el juicio. En audiencia. En audiencia. En audiencia, porque de esa manera se estaría respetando tres principios. Tres principios que son el perfil de una audiencia. ¿Cuáles son esos tres principios? Oralidad, inmediación y continuidad. Que lo tenemos en este artículo 123. Este artículo 123, si lo van analizando así con detenimiento, hace mención a estos tres principios, de la oralidad, de la inmediación y de la continuidad. Desde luego que hay otros principios, como los principios de la publicidad, pero sobre todo resaltan estos tres principios, el de la oralidad, el de la inmediación y de la continuidad. Vayamos ahora a la estructura de cada una de estas resoluciones judiciales. Repito, estamos explicando el segundo poder de la misión institucional de la jurisdicción. ¿Cuál es ese segundo poder de la misión institucional de la jurisdicción? Decisión. El poder de la decisión. ¿A quién corresponde este poder? Jueces y tribunales. ¿Cómo? Por el pronunciamiento de resoluciones judiciales. Y, repito, hay un detalle de las resoluciones judiciales. Decretos, autos interlocutorios y sentencias. Vayamos, como dije hace un momento, a la estructura de cada una de estas resoluciones judiciales. Un decreto se diferencia de un auto interlocutorio. ¿Cuál es la diferencia entre un simple decreto y un auto interlocutorio? En que el decreto es una resolución judicial de mero trámite, que se pronuncia sin sustanciación. Y eso no olviden cuando se les pregunta el decreto, ¿cuál es su característica de un decreto? Que son resoluciones judiciales que se dictan sin sustanciación. En tanto que un auto interlocutorio, ya sea provisional o definitivo, no importa, son resoluciones judiciales que se dictan con sustanciación. ¿Qué significa que se dicten con sustanciación? Que van precedidas de contradicción. Es decir, para que el juez dicte un auto interlocutorio, tiene que escuchar a las partes, para que después sus resoluciones judiciales sean fundamentadas en derecho y de acuerdo a los hechos. En tanto que un decreto, como dije,
es una resolución de mero trámite, se pronuncia sin sustanciación. Ahí está la diferencia entre un decreto y un auto interlocutorio. Si se les preguntara, explica la diferencia entre un decreto y un auto interlocutorio, la respuesta es esta. Los decretos son resoluciones que se dictan sin sustanciación y son de mero trámite. Los autos interlocutorios son resoluciones judiciales que se dictan con sustanciación. ¿Y qué significa que sean resoluciones que se dictan con sustanciación? Es decir, que van precedidas de contradicción. ¿Y quiénes son los que establecen esta contradicción? Las partes. O sea que, pues, antes de que pronuncie un auto interlocutorio, escucha por turno a las partes. Escuchará al promovente. Si el que promueve un incidente, por ejemplo, un incidente es el demandado, se le ve su código al imputado, se le debe escuchar primero al imputado y después se debe escuchar en esa misma audiencia al acusador, al fiscal o al querellante. Y después de que escuche estas dos posiciones, recién el juez va a emitir su resolución, resolviendo ese incidente. Creo que en una clase pasada ya habíamos comentado sobre el significado de un incidente. ¿Qué son los incidentes? Los incidentes son contradictorios. Cuando digo que los incidentes son contradictorios, estoy queriendo significar de que hay posiciones antagónicas. ¿Quiénes establecen esas posiciones antagónicas? Las partes. ¿Quiénes son las partes? Acusador público, privado y el imputado. Un incidente es un contradictorio. ¿Me comprende? Un contradictorio. Que puede generarse imputado, puede generarse por el acusador público o privado. Si se genera por el imputado, ese incidente que hace el juez, escucha lo que dice el imputado, su fundamento. Y después, ¿qué sucede en esa audiencia? Ahora, dirá el juez, escúchese a la parte acusadora. Y escuchando a las partes en conflicto, recién resuelve. Recién emite resolución. Ese es, si quieren ustedes, o esa es la característica principal del auto, que son resoluciones que se pronuncian con sustanciación. ¿Se equivocó de clase? Los decretos, ¿qué son? Son resoluciones judiciales que se dictan sin sustanciación, son de mero trámite. ¿Qué son los autos interlocutorios? Son resoluciones judiciales que se dictan con sustanciación. ¿Qué significa que sean resoluciones que se dictan con sustanciación? Van precedidas de contradicción. Y la contradicción, ¿quién la genera? Las partes. Y el juez, para resolver un incidente, escucha primero al incidentista y después al adverso y resuelve ese incidente. Resuelve pronunciando un auto interlocutorio. Y la sentencia, la sentencia es una otra resolución judicial. La más importante, lo que dije hace un momento, la más importante. ¿Por qué es la más importante? Porque pone fin al litigio. Pone fin al litigio en primera instancia y se cae sobre las cosas litigiosas
en la forma en que hubieran sido demandadas. Cuando digo que la sentencia es una resolución que pone fin al litigio en primera instancia, estoy remarcando que un proceso judicial consta de ¿cuántas instancias? Dos. De dos instancias. Repito, un proceso, un litigio consta de dos instancias. No hay tres. Bueno, si un proceso consta de dos instancias, la sentencia, ¿en cuál de las instancias se pronuncia? La primera. Y si esa sentencia es impugnada, se abre una segunda instancia. ¿Y cómo se va a abrir una segunda instancia si la sentencia se le impugna? Utilizando un recurso. Utilizando un recurso ordinario de apelación. Interponéis un recurso ordinario de apelación contra la sentencia, se abre la segunda instancia, que va a tener que ser conocida, sustanciada y resuelta. ¿Por qué? ¿Por el mismo juez que ha pronunciado la sentencia? No, el juez superior. El juez superior. Y esa resolución que pronuncia este juez superior, ¿cómo se llama? Auto de vista. Auto de vista. Auto de vista que pone fin a la apelación. Ahí está la segunda instancia. Y ese auto de vista que resuelve un recurso ordinario de apelación, ¿puede impugnarse? Sí, Sí, se impugna con un recurso con un recurso extraordinario. extraordinario de casación. Fíjense, aquí está. ¿Qué les digo? La clave para que se entienda todo. Dijimos que el auto de vista se impugna utilizando un recurso ya no ordinario, extraordinario de casación, ¿verdad? Cuya competencia a quién le corresponde. Al Tribunal Supremo. Entonces parecería que la lógica, el sentido común, nos dice que hay tres instancias. Pero no es así, que ya se lo... ¿Qué es el recurso de casación? Es un recurso extraordinario. No es un recurso ordinario. Porque si fuera un recurso ordinario, sí, se abriría una tercera instancia. Pero como es un recurso extraordinario, no se abre instancia. Entonces, con estas explicaciones, estamos ahondando y estamos clarificando ya dos artículos. El artículo 122 y el artículo 123 del Código de Procedimiento Penal. ¿En torno a qué? En torno a dos poderes. El primer poder, dijimos que era el de la documentación, y ese poder que lo estamos explicando es el de la decisión, que corresponde a quiénes? A los jueces y tribunales. Porque son ellos que dictan las resoluciones judiciales. Ahora, si una causa, un litigio, se ha desplazado por estos caminos que les estoy explicando, después de que el Tribunal Supremo resuelva un recurso extraordinario de casación, ¿por medio de qué resolución? Auto supremo. Auto supremo. Auto Supremo. Fíjense, el Tribunal Supremo va a resolver ese recurso extraordinario de casación pronunciando una resolución que se llama Auto Supremo. Con ese Auto Supremo habrá otro recurso. No. Entonces, ¿qué sucede? Con esa sentencia, miren, que se ha desplazado de primera instancia a segunda instancia y ha llegado al Tribunal Supremo. ¿Qué sucede con esa resolución? Es ejecutoria. Ya no hay más nada que hacer. Se ejecutoria.
Ya no hay ningún otro reclamo más que se tenga que hacer. Esa resolución judicial, repito, es ejecutoria, hechas raíces, y debe cumplirse. Tiene que cumplirse. Y si hay un descontento, y si hay una seria resistencia a que se cumpla esa sentencia ejecutoriada que va a ser el juez, Orden público. Cosa pública. acude al auxilio de la fuerza. Ahí está el tercer poder. ¿Cómo se llama ese tercer poder? La coerción. Las decisiones de los jueces, o sea, sus resoluciones se cumplen. Cuando finalmente esa resolución ha recorrido todo esto que lo he comentado, tiene que cumplirse. Si no es a las buenas, a las malas. El juez va a acudir a la fuerza pública. Lo van a tener que aprender. Si hubiera, por ejemplo, recaído sobre ese imputado una sentencia condenatoria, tiene que cumplir, ¿verdad? Eso es ¿dónde la va a cumplir? ¿En su casa? En orden penitenciario. Es un penal. Tiene que pagar la deuda que tiene con la sociedad. Y de repente es refractario a eso y está preparando su fuga. Se van a agotar todos sus mecanismos para capturar fuerza pública, ¿verdad? Se van a agotar todos los mecanismos para capturar y evitar que se fugue. Se lo va a llevar a ese lugar donde tiene que purgar su condena. Ahí están los 6 poderes. ¿Se ha entendido? Bien. Todo esto lo tenemos en estas 2 disposiciones. Pero no en la forma en que estoy explicándoles. Entonces presumo que la explicación que se les está haciendo es lo suficientemente clara para que me comprendan. Bien. El registro de estas resoluciones judiciales, ¿cómo se hace? El código nuestro, este código de procedimiento penal, es un código de avanzada. Hasta me atrevería a decir que es un código mucho más moderno que el Código Procesal Civil. ¿Por qué? Porque incorpora en sus artículos modalidades electrónicas. El registro de las resoluciones judiciales que pronuncia el juez, decretos, más que todo autos interlocutorios definitivos y sentencias, se tienen que registrar, ¿verdad? Y asumen la modalidad clásica del registro que se lo hacía por el secretario de manera manuscrita, ¿no? Ahora el registro es electrónico. ¿A través de qué? De repartición. Y eso también lo hemos explicado. A través de una repartición de los tribunales departamentales de justicia que coadyuva la labor del juez y tribunal, que es la oficina. ¿Qué oficina es? Gestora. Oficina gestora de procesos, para que por medio del sistema informático de gestión de causas se registren digitalmente estas resoluciones judiciales y se les haga conocer a los contendientes a través de qué? A través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital. O sea, fíjense, es como una escalera, hablando alegóricamente. Todo esto que estoy explicando es una escalera que tiene 3 peldaños. La base,
el primer peldaño, oficina gestora de procesos. Segundo peldaño, el sistema informático de gestión de causas. Y el tercer peldaño, el buzón de notificaciones de ciudadanía digital, que comprende todo este panorama del régimen de la comunicación procesal. Todo lo que han escuchado hasta el momento es una apretada síntesis del régimen de la comunicación procesal. ¿Por qué régimen de la comunicación procesal? Porque los órganos jurisdiccionales, o sea, los juzgados, tienen la obligación de hacer conocer los actos que generan, que son resoluciones judiciales. ¿A quién? Principalmente a las partes, por medio de estos mecanismos electrónicos. ¿Está entendido? ¿Cuál sería el segundo, perdón, doctor? El primero sería la Oficina gestora de procesos. Segundo peldaño. Estoy hablando alegóricamente, eso no está en el código. Oficina gestora de procesos, primera gradita. Segunda grada. ¿Cómo es? Sistema informático. Sistema informático de gestión de causas. Y la tercera grada, el buzón de notificaciones de ciudadanía digital. Bien. Las resoluciones que pronuncian jueces y tribunales no son resoluciones que se pronuncian ligeramente. No son resoluciones que se pronuncian frívolamente, sino que por el contrario estas resoluciones tienen que fundamentarse en cuestiones de hecho y de derecho. O sea, la ley exige que estas resoluciones judiciales estén apoyadas en cuestiones de hecho y sobre todo de derecho. Nuevamente, en esta última partecita, nos remitimos a lo que tantas veces hemos explicado. Los jueces son portadores del conocimiento del derecho. Los jueces son versados en el conocimiento del derecho. ¿En mérito a qué? Al principio. De Iura Novit En Curia. mérito al principio del Iura Novit Curia. Es posible. No, ni siquiera posible, sino que con seguridad los jueces no van a conocer los hechos. Porque los jueces, siendo versados en derecho, van a exigir de las partes en conflicto que se les refieran los hechos. Y los hechos están en posesión de quién? De las partes, de los contendientes. Por eso es que a las partes sí se les atribuye el conocimiento de los hechos. ¿Entiendes? Se les atribuye el conocimiento de los hechos. Y al juez se le atribuye el conocimiento pleno y absoluto del derecho. Pero eso no determina que las partes, imputado y acusado público o privado, tengan que sustraerse al conocimiento del derecho. La ley les exige un conocimiento racional del derecho. Racional. El entender racional del derecho, dice la ley, está en posesión de quién? De las partes. El entender racional del derecho. ¿Y bajo qué principio? Bajo el principio de la lealtad procesal a la buena fe. Eso no está en el Código de Procedimiento Penal, pero está en el Código de Procedimiento Civil. ¿En qué artículo? Por eso es que digo, no debemos nosotros abstraernos de la lectura de las disposiciones del Código Procesal Civil. Debemos rescatar todo esto. Está en el artículo 3 del Código Procesal Civil. Lealtad, buena fe y probidad. Pero la probidad es un principio que rige más el accionar de los jueces. Bien, hemos hablado de la fundamentación, hemos hablado de las resoluciones judiciales, estamos hablando de la congruencia de todo este discurso respecto a tres poderes. Poder de la documentación, de la decisión y de la coerción.
Tenemos entonces ya explicados 4 artículos. 122, 23 y 24, ¿verdad? El 125, ¿qué título tiene? Explicación, complementación y enmienda. Ya. Voy a borrarlo, doctor. Ya.